Hola a todos, me llamo Carmen y vivo en Colombia. Esta historia que les voy a contar sucede hace unos años, en 1997 para ser más exacta. Resulta que vivo en las afueras, en la zona rural, donde las casas alrededor son de un estilo clásico de ya hace varias décadas atrás. Vivo en una de esas casas con mi esposo Henry y mi hijo Camilo. Todo empezó cuando una noche mi esposo estaba en el trabajo y yo en la casa, siendo alrededor de las 7 de la noche cuando preparaba la cena para Camilo, que por cierto era tan solo de 4 años en este momento. Solo tenemos una noche para acercarnos a ese mundo fascinante. Solo tenemos una noche para vivir el verdadero terror. Sucesos. Segunda temporada. El devorador de almas. Estaba haciendo un puré de papa con vegetales cocido mientras que Camilo jugaba en su cuarto con unos legos. Me preparaba a picar los vegetales cuando de repente oí un estruendo que salía del cuarto de mi hijo. Precisamente sonó como unas botas de plástico rechinantes estremeciendo el suelo con unas pisadas contundentes. Mi hijo extrañamente reía en el momento en el que oí este sonido. Me disparé precipitada hacia el cuarto y el sonido se había ido, pero Camilo por alguna extraña razón se encontraba subido sobre una butaca que apuntaba hacia la ventana abierta del cuarto y en una posición muy peligrosa en la que podía fácilmente resbalar y caerse al vacío. Todo eso me pareció inquietante. Le pregunté si había pasado algo, a lo que él solo me respondió con una sonrisa que mostraba cierto nerviosismo, y se fue corriendo, mientras parecía divertirse. Sin más remedio me olvidé del extraño asunto. Lo alimenté y lo mandé a dormir, pues ya eran más de las 11 de la noche y tenía que trabajar y hacer el desayuno de mi esposo al otro día, que precisamente acababa de llegar exhausto de trabajar. Me levanté a eso de las 5 de la mañana e hice el desayuno de mi hijo y mi esposo. Luego mi hijo se fue al colegio en el bus escolar y yo me quedé sentada hablando en el mesón con Henry, mientras pasábamos un rato hablando de chismes sobre personas y cosas no demasiado serias. Eran las 3 de la tarde y me disponía a recoger a Cami en el colegio. Cuando llegué, él estaba sentado en los columpios. Parecía estar hablando con alguien que no estaba ahí. Le pregunté a quién le hablaba, pero no me respondió. Por fin llegamos a la casa y me dispuse a ordenar las cosas y a hacer la merienda del mediodía. Camilo por alguna razón empezó a actuar de manera extraña en estos días. A ratos lo veía totalmente ido, solo riendo y mirando al techo, con una mirada clavada en algo que yo no podía ver. Eso no me inquietaba, pues es normal que los niños actúen de formas peculiares y tengan sus mundos aparte. Lo que sí me inquietaba es que a veces cuando miraba al techo súbitamente dejaba de reír y su cara transformaba el gesto en una expresión sórdida y petrificada, un poco perturbadora, que yo no entendía y que no era normal para un niño de su corta edad. Las semanas pasaron y pasaron y nada demasiado relevante sucedía. Mi vida seguía igual, dedicándome a mi hijo, pasando buenos tiempos con mi esposo y haciendo mi trabajo. Cuando una noche antes de dormir, volví a ver a mi hijo mirando al techo, pero esta vez parecía murmurar palabras y cosas intangibles. Me petrifiqué y sentí un corrientazo recorrer toda mi columna vertebral hasta que su risa súbdita me hizo recobrar la compostura y como de costumbre le pregunté qué le había pasado, que qué le pasaba y qué estaba observando, a lo que simplemente no me respondió nada y solo me dio a entender que tenía sueño.
Entonces lo llevé a su cuarto y le leí una fábula, y enseguida se quedó dormido. Posteriormente me fui a la cama, y era viernes. Nos quedamos viendo películas clásicas, mi marido y yo. Él era un gran fan de Jean-Claude Van Damme, el actor de cine. Acabó la película que veíamos y nos quedamos hablando de cine hasta que por fin caí rendida en un sueño profundo. Al otro día me levanté con un frío invernal. La habitación se sentía densa, como si el aire fuera brumoso y pesado. Estaba temblando y tenía la frente fría, lo cual no tenía ningún sentido, pues era temporada de calor extremo y en realidad alrededor de toda la casa el clima se sentía cálido. Era como si el cuarto fuera ecosistema aparte. Me levanté además de extrañada, impactada por el tipo de sueño tan bizarro y macabro, si es que así se le puede catalogar. Recuerdo verme a mí misma en un teatro con un escenario de un telón rojo brillante. Me encontraba en la parte trasera del sitio, en las gradas superiores. De repente oí una voz que me llamó, y una mano con un guante blanco que se asomaba por detrás del telón movía el dedo indicándome que me acercara al stage. Caminé titubeante sin saber en realidad de qué pasaba, acercándome cada vez más al sitio donde aparentemente me llamaban. Por fin llegué al escenario y titubeé un segundo antes de pasar tras el telón rojo. Mis músculos estaban tensionados por la incertidumbre. Por fin lo abrí, y pareciera como si una oscuridad absoluta me hubiera tragado en ese momento, y me hubiera transportado a un sitio oscuro. Yo parecía flotar en medio de la nada, cuando de repente una luz muy potente se iluminó y enfocó el semblante de un hombre viejo sentado en una silla de cuero color vino tinto, con una madera que se veía muy refinada, pero con unos tallados bastante aterradores como de símbolos extraños. Este hombre vestía con un pantalón blanco y un blazer del mismo color, una corbata roja escarlata de terciopelo y fumaba un habano, mientras reía maliciosamente. A su alrededor pude ver muchas personas acurrucadas o sentadas en el suelo, completamente desnudas y con el cuerpo malherido, todas con una especie de cadenas de acero atadas a los pies y un yunque al otro extremo, que solo les permitía moverse en una circunferencia determinada y reducida. El hombre me miró a los ojos y solo me dijo: Estoy muy feliz de conocerte. Bienvenida. Lo dijo con una espontaneidad y una elocuencia que no eran coherentes ni propias del contexto. Sin más me desperté y el sueño se acabó. Todo siguió normal, me olvidé del sueño y de los comportamientos de mi hijo que yo sentía eran extraños, hasta que un día mi esposo empezó a enfermar. Se había adelgazado demasiado, no comía mucho y estaba muy débil. Fuimos al doctor y le diagnosticó cáncer. Yo estaba devastada. Empezamos con sus tratamientos, pero lamentablemente mi esposo no logró soportar la quimioterapia y un fatal día de marzo falleció. Caí en una depresión profunda, e igualmente mi hijo, que en ese momento tenía 9 años. Ya habían pasado 5 años más desde la muerte de mi esposo, y mi hijo y yo nos habíamos mudado a un apartamento en el sur de Colombia, en una zona mucho más citadina. Recuerdo que mi hijo tenía un diario siempre en su mesa de noche, que siempre había tenido casualidad de leer. Y un día con mi hijo fuera de casa, hojeando viejos recuerdos y álbumes fotográficos, decidí pasarme por el cuarto de Camilo y vi el diario encima de la mesa. La curiosidad y la picardía me ganaron y sucumbí a hojearlo. Nada vi del otro mundo, solo confesiones y escritos sobre sus pensamientos, sus novias y otras cosas. Sin embargo, llegué a la última página del diario
y había un escrito que llamó mi atención. Este decía: Postdata, son las 9 de la noche y mis pensamientos no me dejan dormir. Empiezo a acordarme de todos mis momentos de infancia. Todo era muy feliz en ese momento. Sin embargo, tengo recuerdos borrosos de un amigo imaginario que probablemente tenía. Nunca se lo conté a mamá, no por no desear decírselo, sino porque simplemente creo que era un niño sumido en un mundo fantástico y no sentía la necesidad de comunicar estas cosas. Recuerdo con cierto terror a mi amigo. Era un viejo de vestido blanco y sonrisa ridículamente pronunciada. Recuerdo que me decía que jugáramos a las escondidas, y recuerdo que lo hacíamos, como aquella noche en que me escondí en el armario después de que mi madre fuera a darme las buenas noches. Me parecía divertido en ese entonces, aunque a ratos me sentía amenazado por mi amigo. Se comportaba de formas muy raras y por eso dejaba de reírme y me ponía serio. De vez en cuando me decía que mi papá y él iban a ser muy buenos amigos en el futuro y que no se aguantaba las ganas de invitarlo a jugar a su casa. Con el tiempo y la edad que he adquirido, no sé si esté completamente desquiciado de la cabeza o lo que piense sea verdad, pero siento y creo que este ser ha sido el causante de la muerte de mi padre, y esto nunca me lo podré sacar de la cabeza. Espero que escribiendo esto me desahogue y me saque esta locura de la cabeza, pues sinceramente no lo puedo soportar más. Otra curiosidad de la que me acuerdo es que mi amigo, antes de que yo me fuera a dormir todas las noches, me pronunciaba las mismas palabras, una y otra vez. Doloris animus devorator. Tu dolor me hace fuerte, soy el devorador. Muchas gracias por acompañarnos en este relato. No olvides darle like, compartir y suscribirte. Buenas noches. Solo tenemos una noche para acercarnos a ese mundo fascinante. Solo tenemos una noche para vivir el verdadero terror. Sucesos. Segunda temporada.